la semana. Y sigue más adelante, el 20 de septiembre. Parece que este mes es un mes de bendiciones, de maravillosos acontecimientos, ¿verdad? Y también de una bendición tan grande que Dios nos dio, y es de haber clasificado al mundial. A ver, todo eso nos lo da Dios. Pero también hubo momentos de prueba, ¿verdad? Esta semana, qué gripa tan tremenda que nos dio, nunca nos había dado a nosotros. El viernes casi no me puedo, mejor dicho, estar en pie del malestar, de qué cosa tan, como dicen por ahí, tan brava. Pero bueno, aquí estamos, ya estamos saliendo adelante. Si me ven llorar es porque tengo el ojo irritado, ¿no? Porque ahí estoy con dolor de garganta un poco, de cuerpo, pero bueno, ahí estamos aquí en la brecha. Y hoy hay una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén, hay una palabra de bendición para cada uno de nosotros, como la palabra de hace 8 días, ¿no? Ese pacto que tú haces con Dios, o mejor, que Dios hace con nosotros, que nos hace comprometer a Dios para algo, ¿no? Y recuerdo la palabra que dio un pastor hace unos días y acerca de las personas que se sientan a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Y ese acontecimiento fue tan histórico y tan real y tan tremendo que hasta el día de hoy se habla. Jesús mismo dijo: esta mujer que me ha ungido con ese perfume será recordada por siempre y se hablará de ella de generaciones en generaciones. Hasta hoy hablamos de esa persona. Qué bueno será a nosotros marcar el corazón de Dios y decirle: Señor, que de nosotros también hablen, de los cristianos, de la iglesia, de cómo marcamos el corazón de Dios porque hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, que de por sí me gusta cuando yo encuentro un versículo y digo: Señor, aquí está el título para esta enseñanza, o para este mensaje, o para este sermón. Y voy a hablar de una palabra que está en la Biblia, y lo coloqué así, como está en la Biblia, en una de las versiones que leemos mucho aquí también. Y el título de este mensaje es: no se engañen a ustedes mismos. ¿Sabe por qué me causó curiosidad y le puse ese título? Porque es una advertencia que el apóstol Pablo nos dejó. No se engañen. ¿Y sabe con qué tiene que ver esto de no se engañen? Tiene que ver con un peligro que está latente hoy en la sociedad. Y no solamente en la sociedad, porque cuando Pablo le está advirtiendo a la iglesia y les está diciendo: no se engañen ustedes, cristianos, ustedes mismos. Porque podría ser fácil creer que, bueno, los de afuera están engañados, pero los de la casa, los de adentro, los cristianos. Y Pablo les está diciendo eso, y esto tiene que ver con el autoengaño espiritual que tenemos muchos, o que tienen muchos en la iglesia, que se dicen ser creyentes. Y a veces decimos: pero si yo soy creyente. Y miren, les voy a decir algo en esta mañana, y es que no hay nada más peligroso que creerse bien estando mal. ¿Cierto? No hay nada más peligroso que creerse bien cuando estamos mal. Y muchos cristianos asisten a la iglesia, vienen a la congregación, van a las iglesias, levantan sus manos, adoran, cantan, ofrendan, incluso sirven, pero viven engañados. Yo me pregunto: ¿y por qué, Señor? ¿Qué pasa? Pues Pablo, el apóstol, nos da una advertencia en su palabra, pero yo diría que esos cristianos que viven engañados es porque han confundido, o se han confundido en 3 aspectos. Voy a decírselo rápidamente, en 3 cosas importantes. O mejor, han confundido lo que es, número 1, el conocimiento con transformación. Si lo van a notar, bueno, voy a esperar. Han confundido lo que es el conocimiento con transformación. Han confundido lo que es palabras con obediencia. Conocimiento con transformación,
palabras con obediencia y actividad con comunión. Me pareció interesantísimo esto. Yo hice esta palabra con base en un versículo de la Biblia y es precisamente en lo que Pablo advirtió a una de las iglesias del Nuevo Testamento. Y fue a la iglesia de Corintios. Pero encontré tantas cosas del autoengaño espiritual que tomé de un lado, de otro, y dije, Señor, esto es importante que nosotros los creyentes lo aprendamos. Porque podemos decir estamos bien cuando realmente estamos mal. ¿Y sabe qué pasa? Nos convertimos como en fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que decían amar a Dios y conocer toda la ley, pero hacían otra cosa. Y por eso los llamaban ¿cómo? O cómo los llamó Jesús mejor. Directamente ¿cómo los llamó? Hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, durísimo les dijo. Ustedes se pasean por los lugares para que los vean. Cuando ayunan le cuentan a todo el mundo, estamos ayunando. Se muestran ustedes. Esa es la gente que se cree bien estando mal. Y así hay también muchos creyentes, pero confunden el conocimiento con transformación. La gente quiere conocer más y más, pero no son transformados. Palabras y palabras y palabras y muchas palabras, pero no obedecen. Actividad, mucha actividad, me gusta esto, me gusta aquello, pero no hay comunión. El autoengaño espiritual, hermanos, es un enemigo silencioso. Es un enemigo silencioso. ¿Y sabe qué pasa con esto? Que nos hace sentir seguros cuando realmente estamos lejos de la verdad. Y usted lo va a ver a través de la palabra. ¿Saben? Hoy la palabra es la que te va a hablar a ti. Yo no voy a hablar sino unas cuantas. Yo le dije, Espíritu Santo, yo no quiero decir cosas de mi corazón ni de mi razonamiento. Yo quiero que tú las digas en tu palabra. Y por eso ustedes van a ver muchos versículos acá y no me voy a detener mucho en lo que yo pueda decir acerca de cada verso, sino en lo que la Biblia realmente me está diciendo a mí, me está confrontando a mí y se lo va a decir a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Vamos a poner todo nuestro radar, como alguien decía, alinee sus parabólicas. Algunos tienen unas buenas parabólicas, otros más pequeñas, pero alínelas. Mírese cómo las tiene usted. Pero ahí, pónganlas ahí en el radar y Señor, voy a poner toda mi atención en lo que dice tu palabra. Y por eso vamos a partir de lo que el apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 13:18. Ese es el versículo base. Porque realmente esta palabra que traje hoy para ustedes, no se engañen a ustedes mismos. Hoy es la primera parte, la segunda parte se la voy a dar dentro de 8 días. Y ya les voy a decir por qué. Pero el apóstol Pablo dice aquí en la palabra de Dios para todos, quiero que lo lean los primeros versículos que están subrayados ahí, las primeras palabras. Vuélvalo a leer. No se engañen a ustedes mismos. Entonces yo por eso coloqué ese título. Y hay que preguntarnos por qué Pablo le está diciendo a la iglesia. Dice, si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Eso me impacta. Porque a veces nosotros nos autoengañamos porque nos creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y ¿saben? Esas personas se vuelven necias y son personas que están en lugares, en congregaciones y que están por un tiempo y después no están. Y ya no van ni a ninguna iglesia, ya no van a ninguna parte, ya no. Ayer tuve un servicio que hice a Cota. A dos personas de edad, una de ellas era cristiana, la otra era católica, pero les fui hablando del Señor todo el tiempo desde que se subieron hasta que las llevé a ese pueblito, que no es tan lejos, solo que los sábados hay un trancón terrible. Pero les fui hablando de Dios y una de ellas me decía, la que vino de Estados Unidos, porque era una amiga de una amiga que me conoce y que me dijeron, haga ese servicio, por favor. Dije, bueno. Pero ella decía, yo soy católica, pero fui a la iglesia bautista en Estados Unidos por 2 años. Y yo creí que iba a ser algo diferente.
Y no, me aburrí, como alguien dijo, y me volví a la católica. Pero yo respeto a los cristianos, yo voy también donde cristianos, y yo pensaba en todo lo que decían, y la persona que estaba a mi lado me decía, yo soy cristiano, yo también fui a una iglesia, ahora no voy porque eran 2 personas de edad, yo me enfermé, ahora no voy, pero yo me conecto, yo veo y escucho al pastor tal y al pastor tal, y yo estoy ahí, conectada. Dije, bueno. Pero a veces nos damos cuenta que estamos autoengañados nosotros mismos. Es un autoengaño espiritual que popula en la sociedad, en el mundo y aquí adentro. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, no se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante y va a entender que ahí sí va a ser un sabio e inteligente. Hoy vamos a ver en esta primera parte cómo se manifiesta el autoengaño, o mejor, cuáles son sus causas, y también cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros como iglesia a vivir según la sabiduría de Dios y no la sabiduría de este mundo. ¿Cuál sabiduría quieres tú? La de Dios, ¿verdad? Queremos la de Dios. Yo no quiero la sabiduría de afuera y del mundo porque sería terrible, pero muchos están autoengañados y creen en la sabiduría de afuera. Entonces, por eso este mensaje, esta palabra tiene dos puntos importantes. El primero es el autoengaño espiritual es un peligro real. Hoy vamos a ver este punto. El autoengaño espiritual es un peligro real. Y el segundo punto lo vamos a ver el próximo domingo, que va a ver de cómo se manifiesta el autoengaño. Pero dentro de este punto hay 4 cosas importantísimas que quiero que tengamos en cuenta. Y les voy a decir algo, no se trata de engañar a otros, sino de vivir engañados uno mismo. Es vivir con una imagen falsa de la propia condición espiritual en que estamos. De eso se trata el autoengaño espiritual. Es un peligro real, iglesia. Y bueno, vamos a ver 4 puntos que si los quieren anotar aquí los puse en una diapositiva. Si quieres, muéstralo, que son estos 4 y voy a ver uno por uno hoy. Que el primero es creerse sabio sin serlo, es una trampa. El B es el autoengaño espiritual produce dureza. El C es que Dios llama o nos llama a nosotros a hacernos ignorantes. Dios llama a hacerse ignorante. Y el D es el que se engaña, se estanca. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Anótenlos ahí, déjenlos un poquito para que los anoten. Mientras yo tomo aire y agua. Perdónenme en ese estado en que estoy un poquito, pero yo sé que la palabra de Dios llegará a nuestros corazones. Entonces, mire esto tan hermoso. Creerse sabio sin serlo es una trampa. El autoengaño espiritual produce dureza. Dios nos llama a hacerse ignorante y el que se engaña se estanca. Entonces, ¿listos ahí todos? ¿Lo anotaron? No, todavía no. Bueno, háganle pues. Tranquilos, yo espero, no hay problema, no tengo afán. ¿Cómo? Tenemos el día del Señor para estar en su presencia. Amén. Entonces, mira lo interesante de estas 4 cosas que vamos a ver hoy. En este punto del autoengaño espiritual es una trampa real, es una trampa total, diría yo. Como les dije, no se trata de engañar a otros, sino de vivir engañándonos uno mismo. Y es mejor vivir con una imagen falsa o una falsa imagen de la propia condición en que nosotros estamos. El punto A dice, creerse sabio sin serlo es una trampa. La autosuficiencia espiritual es orgullo disfrazado.
Escuchen bien eso. Solamente voy a dar 2 palabras y luego vamos a leer versículo tras versículo de lo que respalda lo que les estoy diciendo. Por eso les decía, pongan mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, creerse sabio sin serlo es una trampa. La autosuficiencia espiritual es un orgullo disfrazado. Pensar que ya no necesitamos aprender o pensar que ya no necesitamos cambiar es una señal de peligro. Por eso Dios nos llama a que hoy nos revisemos, ¿no? Y eso es bueno, estarse uno revisando en su vida espiritual periódicamente. ¿Cómo estoy delante de Dios? Señor, ¿te agrada lo que yo estoy haciendo? ¿Te agrada mi comportamiento con la palabra? ¿Te agrada lo que yo leo y lo que yo practico? ¿Hago lo que dices? ¿Obedezco lo que dices? ¿O estoy confundido, como hablábamos al principio, con el conocimiento, en la transformación, con las palabras, con la obediencia? ¿Estoy confundido con la actividad o con la comunión? Eso es para que cada uno de nosotros pensemos en realidad cómo estamos delante de Dios. Porque la palabra ciertamente dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y leámoslo en otra versión, 1 Corintios 10, y aumentémosle un contexto a este versículo, que es el verso 11. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11. Ahí está. Dice la palabra, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Yo cuando veo la palabra digo, Señor, tú siempre nos adviertes en tu palabra para estos últimos tiempos. Pablo lo estaba haciendo en ese tiempo a los corintios y le dijo, mira, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Por eso el verso 12 dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Eso me tambalea a mí, ¿saben? Como hijo de Dios, como creyente, digo, Señor, ayúdame. Perdón, Señor, guárdame. Y yo diría, mira, no seamos tan ingenuos. O no sea tan ingenuo y seguro de sí mismo. ¿Saben? Hay una versión que dice esto. Es una versión que es interesante. Dice, mire, no seas tan ingenuo y seguro de ti mismo. No estás exento. Podrías caer de bruces tan fácilmente como cualquier otra persona. Olvídate de la confianza en ti mismo, o mejor, olvídate de la confianza en ti mismo, porque esa confianza es inútil. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo es que estamos viviendo hoy? ¿Cierto? ¿Qué estamos pensando hoy? ¿Qué estamos diciendo hoy? ¿Qué estamos predicando hoy? Pero además de eso, en este punto de ese autoengaño espiritual que de verdad es un peligro total, hablemos del corazón engañoso. La Nueva Traducción Viviente dice en Jeremías 7:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Sabe por qué lo vi en esta Nueva Traducción Viviente? Porque no dice el corazón humano es engañoso, ¿quién lo conocerá? Así de sencillo. Pero aquí me gustó porque dice el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente, ¿qué? Perverso. Y ¿saben lo que más me aterra? Es que cada uno de nosotros tenemos corazón, ¿o no? Y ahí está el corazón. Y yo dice, pero yo, ¿cómo así que mi corazón es extremadamente engañoso y perverso? La pregunta que sigue es, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién? Y sabe, eso solo se sabe cuando sale de su boca lo que está dentro de su corazón.
Jesús lo dijo también, del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la mentira, no han dicho todo lo malo. Es por eso tiene razón este versículo de decir que el corazón humano. Ahora, yo pregunto, y bueno, ¿y cómo es el corazón convertido? Corazón cristiano. También hay momentos en que nos juegan una mala pasada y salen lo peor. Uno puede ver a una persona con un corazón, ay, tan tierno, tan bello, ese corazón de esa persona, me fascina hablar con ella. Pero cuando usted le falla, ¿qué sale del corazón? ¿Cierto? ¡Guau! Y ahí sabemos que se cumple esta palabra. Todo el corazón humano es engañoso y extremadamente perverso. Pero sucede que pasa algo más también, que la palabra nos dice, y es que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice, también en la palabra de Dios para todos, dice, confía en el Señor. Pero este confía en el Señor lo está diciendo aquí, confía en el Señor totalmente. Nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta? ¿A mí nomás? ¿Confiar en el Señor totalmente? Dice, no en tu propia sabiduría. Y es porque Dios quiere que confiemos en Él y le digamos, Señor, como cantábamos, solo en ti confío, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Y nos está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Por eso Salomón dijo, no voy a... ¿Usted cree que Salomón era pobre? No, tenía un papá rico, David. Mire cuántas naciones conquistó, cuánto dinero ganó, cuántas cosas tenía, que hasta él un día dijo, mire, de mi propio tesoro voy a dar para el templo. Solo que yo no lo voy a construir. Dios ya me dijo que no, entonces mi hijo lo va a construir, pero yo soy muy rico. Voy a dar todo lo que yo pueda. Entonces, Salomón era un hijo de papi y mami. ¿Era rico o no? Entonces yo creo que él pensó y dijo, no, yo no quiero riquezas. ¿Para qué? Si ya las tengo. Yo lo que estoy viendo, y en eso fue sensato Salomón al principio, era que él veía un pueblo que, Dios mío, un día estaba engañado espiritualmente, tenía autoengaño espiritual porque creían amar a Dios, pero hacían otras cosas, confiaban en otras cosas, y él decía, este pueblo está terrible, yo no sé qué va a pasar. Y buena petición que le hace al Señor. Señor, dame sabiduría y conocimiento. Ah, qué tremendo. Pero hay también otra cosa dentro de este punto que comenzamos, el punto A, y es que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que termina en muerte. Eso es un autoengaño, ¿no? Y está en Proverbios 14:12. Miremoslo un segundo. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay caminos que el hombre considera, es que este camino me parece tan bueno, es muy recto. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Eso está dentro de este puntico A, que es creerse sabio sin serlo, es una trampa. Ahí está, por la palabra nos lo está diciendo. Pero miremos el punto B. El punto B, que usted ya lo anotó ahí, dice, el autoengaño espiritual produce dureza. ¿Se ha sentido algún día duro de corazón? Yo sí, no lo voy a negar. A veces mi corazón se endurece y yo, uy, Señor, ¿qué está pasando? Y estoy ahí metido, como que entre ese autoengaño. Digo, Señor, no, tengo que ser libre de esto. Porque nadie es perfecto. Y el autoengaño espiritual produce esa dureza. Cuando alguien, escuchen bien esto, cuando alguien se cree sabio, ya no escucha la corrección. Háblele a esa persona que se cree sabio y verá,
¿Usted qué me viene a decir? ¿Usted qué si yo estudié, si yo hice, si yo fui, si yo tal? Cuando alguien se cree sabio, ya no escucha la corrección. ¿Qué pasa? Se endurece el corazón. ¿Y saben qué termina? En orgullo. Porque realmente eso es el orgullo. Y cuando alguien está en un pedestal de orgullo, ¿sabe qué pasa? Se cierra su oído. Entonces ya no quiere escuchar que lo corrijan. ¿Saben, iglesia? No podemos caer en eso nosotros. Por más que hayamos estudiado en Harvard y en donde quiera, y haber hecho un PhD de no sé qué y un doctorado de ya no sé cuántas, ¿saben? Eso no nos va a veces a servir para nada. Hablo en términos espirituales también, ¿no? Porque si alguien se cree sabio, va a cerrar su corazón, no quiere escuchar la corrección y se va a inflar de orgullo. El necio no quiere recibir ningún consejo. Proverbios 18:2. Vaya anotando todos esos versículos porque son importantes. Proverbios 18:2 dice: a los necios no les interesa tener conocimiento, tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. A los necios que no quieren escuchar el consejo se les endureció el corazón y no les interesa estudiar, ni entender, ni conocer. Solo quieren decir: esto es lo que yo opino, hagámoslo así. ¿Ven? Amén. Interesante. Pero también el que reprendido endurece su cerviz será quebrantado. Proverbios 29:1 dice la palabra: quien se niega tercamente, ¿conoce personas tercas? A veces somos tercos nosotros también, ¿no? Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. ¡Wow! Dios mío, es tremendo esta palabra. Porque conocemos personas totalmente tercas y a veces nosotros hemos sido tercos. Yo lo confieso. Mi esposa me ha tenido que decir: mi amor, no seas terco. Yo, ay, sí. Dios mío, perdóname. Tengo que corregir cosas, claro. Eso no solo me pasa a mí y a la pastora, no, a nadie más. Pero mire lo que dice: el que se niega o quien se niega tercamente a aceptar una crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Lo dice la Biblia. Que no se va a recuperar, va a ser quebrantado total. Por eso hay otra cosa que dice la palabra y es que Dios resiste al soberbio. Santiago capítulo 4 verso 6. Dice la palabra aquí: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿En qué bando quieres estar? ¿En el bando de los soberbios o en el bando de los humildes? Empecemos por ser humildes. Amén, porque a veces se nos sube el apellido. Es que él es Gómez Gómez, Rodríguez, Solano, Martínez. Yo tengo de Martínez también, ¿se dieron cuenta? Ahí somos una familia. Se nos sube el apellido. Pero la gracia que Él nos da es mucho mayor y por eso Dios dice: no quiero nada con los soberbios. Además de eso, también la palabra habla del sabio, que es el que siempre quiere aprender. Yo quiero estar en ese bando también. Proverbios capítulo 9 verso 9 dice la palabra de Dios: instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Aleluya.
Qué tremendo. Yo quiero ser sabio todo el tiempo. Yo no sé si tú quieres ser sabio. Yo sí. Yo quiero ser una persona enseñable, que pueda aprender de otros. A veces nos creemos que no la sabemos todas. No es que es así, hermano. Es que mire, esto se cuadra así, esto se hace así. Es que yo estudié, yo hice, claro. Pero saben, aprendamos también a escuchar y a aprender de lo que otros dicen. Si está equivocado, el problema no va a ser mío, el problema va a ser de él. Pero yo tengo que aprender a escuchar y a callar y a decirle, Dios, gracias, porque voy a aprender. Mira esta lluvia tan hermosa. Bendito sea el Señor, amén. Nos está refrescando. Entonces, ¿quieres ser sabio o quieres ser necio? Sabio, ¿verdad? Eso te iba a decir, éntrate un poquito, ese frío es... ¿No? Bueno. Y vamos al punto C, ¿les parece? ¿Cómo se llama el punto C? Dios nos llama a hacernos ignorantes. Muy bien, Dios llama a hacerse ignorante. ¿De qué habla esto? Pues es muy simple, porque habla de reconocer que no sabemos todo. Reconozcamos que no lo sabemos todo. Y saben, cuando lo hacemos, este es el inicio de ser sabios, el inicio de la sabiduría. Porque la humildad abre la puerta a la revelación divina. ¿Sabían eso? Esa palabra me gustó. La humildad abre la puerta a la revelación divina. Cuando yo quiero tener una revelación de Dios, tengo que humillarme. Yo no puedo entrar al altar de Dios orgulloso y prepotente. Ay, Señor, pero es que esto yo ya lo sabía. Ay, Señor, pero es que tu palabra. Ay, Señor, pero es que yo estudié. Ay, Señor, pero es que yo aprendí. Ay, Señor, no. Recuerden que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y yo no puedo entrar con orgullo y vanagloria al Señor, porque no voy a abrir ninguna puerta. Si yo entro con humildad, se me va a abrir la puerta y va a venir una revelación de Dios. Amén, para que yo pueda entender la palabra, para que yo pueda corregirme o corregir a otros, o yo le pueda decir, mira, andas mal, mire lo que dice la Biblia, camina por esto, por aquí, por este camino. Amén. Eso me lleva a una bienaventuranza que está en la palabra y es: bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo capítulo 5 verso 3 dice la Biblia, Dios, Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Porque mira que Dios no te interesa si tienes plata o no. Él no está diciendo a los pobres que no tienen nada, que viven en una choza, no. O que viven en cualquier lugar, no. Esta bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y como dice en esa traducción, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta, yo subrayé eso ahí, léalo, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Tienen necesidad de Dios? Yo la tengo todos los días. Perdón, yo necesito a Dios en mi corazón todos los días. ¿Sabe cuál ha sido mi oración también? En las mañanas, en las madrugadas, cuando me levanto, o cuando nos levantamos a veces los dos al tiempo y hacemos nuestro devocional. ¿Saben? Es reconocer a Dios y decirle, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú eres mi Salvador, Señor. Yo reconozco mi condición, perdóname. Soy o quiero ser pobre de espíritu para ver tu gloria. Y dice la palabra, Dios los bendice a los pobres en espíritu, porque ellos se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Qué lindo que nos pertenezca el reino de Dios, ¿verdad? Porque para allá vamos. Yo sí quiero estar allá, eternamente y para siempre. Pero además de eso, la Biblia nos sigue hablando y dice que Dios revela a los niños lo que oculta a los sabios. Eso me parece interesantísimo. Y yo decía, ¿y dónde está la palabra? Aquí está, en la Biblia. Y hay una traducción que me gustó también, es la palabra de Dios para todos. Lucas 10:21.
¿Qué dice ahí en Lucas 10:21? En ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. ¿Dónde debemos regocijarnos nosotros? En el Espíritu Santo, que es nuestra total bendición. Y él, regocijado en el Espíritu Santo, que era al quien iba a encargar que se quedara aquí antes de irse para el cielo, dijo una oración y dijo esto: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué dice la palabra entonces que nos hagamos como niños? Por la inocencia, la humildad. Porque a un niño le dicen haga esto y lo hace. A un niño le dicen, oye, mira, camínate, te llevo allí, te compro una bombón, ¿sí o no? Y el niño dice, ay, sí, y lo coge de la mano y se lo lleva ahí, sin saber si es el papá o no. Una persona cualquiera se puede llevar a un niño y lo engaña totalmente. En su inocencia, imagínense. Entonces Dios nos está diciendo que Dios nos va a revelar las cosas si somos como niños. Si aprendemos como niños. El niño está todo el tiempo mirando al papá que le prometió algo y cuándo se lo trae, cuándo se lo va a dar. Y papá, tú lo dijiste, papá, gracias papá. Hasta que lo tenga el niño no va a descansar. Está aprendiendo todo el tiempo. Los niños aprenden todo el tiempo. Ustedes que saben de los niños y que tienen sobrinos y sobrinas o no. Un niño aprende, absorbe todo. Ve a su mamá hacer algo y después le dice, mamá, tú dijiste esto. Papá, tú hiciste esto. Papá, y lo acusan o no. Y yo le dice, este chino, esta china. Venga, venga, espere que no esté la niña o el niño para que no los vea. Porque ellos son los jueces. Y ahí estamos o no. Es tremendo. Pero gracias a Dios porque dice que Jesús en comunión con el Padre oró y le dijo, Señor, qué bueno que escondiste esto entre los sabios y entendidos, pero la revelaste a estos niños. Eso le agradó a Dios. Y saben, eso nos lleva al temor a Dios, al respeto que debemos tener a Dios, porque el temor a Dios es el principio de ser sabios, de ser entendidos. Proverbios capítulo 1, verso 7. Reina Valera contemporánea, me gustó ahí también. Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría. Los necios siempre van a despreciar el conocimiento, la enseñanza. Ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben? No podemos llegar a un grado de ser necios. Cuidémonos en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque muchos necios hay en la iglesia, ¿sabían eso? Y los necios, si usted se da cuenta, permanecen por un tiempo, pero después no están. Ya no están. ¿Por qué? Porque el necio en su necedad se cree sabio. Yo ya lo sé todo, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Sabe qué me decía la señora de ayer? Me decía, no, yo ya fui a la iglesia y yo ahora yo ya no voy porque ya no siento ganas de ir. Yo prefiero estar ahí escuchando palabras, escuchando a Baruch, escuchando a, ¿cómo es que dijo? A Mao. Yo le dije, a Mao Zedong será. Escuchando a no sé quién, escuchando a tal. ¿Sí me entienden cómo es su vida espiritual? Dios la ayude, ¿ves? Tal vez, bueno, si es porque no puede ir por enfermedad o porque ya está muy anciana es otra cosa. Pero yo no la vi tan enferma como para que pueda ir a la iglesia. Lo hace, pero no. O sea, ni lo hace. Exacto. Pero ¿sabe qué pasa? Que entran en este autoengaño espiritual. Y creen que así están bien. Así estamos bien, no hay problema. La Biblia también dice que el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Dice la palabra, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Es que yo tengo, es que yo puedo,
Es que yo hago, es que yo digo, es que yo aprendí, es que yo lo hice. Cada vez nos llenamos más y más y se va subiendo nuestro orgullo espiritual. Acuérdense lo que decía el orgullo. Y conocemos cantidad de gente así, ¿o no? Pero dice que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos, ¿cómo serán? Exaltados. Usted puede tener todo el conocimiento y ser sabio, inteligente y estudiar y hacerlo, pero hágalo con humildad. No se exalte a sí mismo, sino hágalo, mire, yo tengo esta profesión, voy a tratar a la gente con amor, con humildad, los voy a bendecir, les voy a dar. ¿Sí me entiende? Eso es lo que a Dios le agrada. Porque Dios te va a rechazar si eres soberbio. Hay gente que se cree la última Coca-Cola en el desierto, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué no dijeron la última Postobón en el desierto? ¿O por qué no hicieron la última Polimalta en el desierto? A ver. Y vamos a ir al punto D, que es, y voy a terminar ahí. Punto D, ¿qué dice? El que se engaña se estanca. ¿Y saben por qué? Porque no hay conocimiento sin verdad. Y no hay transformación sin confrontación. Ya, dos frases interesantes para este punto. No hay crecimiento sin verdad. Perdón, es crecimiento. Creo que lo dije mal. No hay crecimiento sin verdad. El que se engaña se estanca. Y no hay transformación sin confrontación. ¿Qué es esto? Quiero crecer en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces yo quiero crecer en la verdad, no crecer sin la verdad. No hay crecimiento sin verdad. Si yo crezco es porque creo en Dios, creo en Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, no hay otro. Y no hay transformación sin confrontación. Yo tengo que confrontarme todo el tiempo, ¿o no? ¿Te has confrontado alguna vez con la palabra? Todos nos confrontamos. Hay momentos en que la palabra me dice cosas fuertes y yo digo, Dios mío, me dolió el hígado. Aleluya. Dios, estoy haciendo las cosas como no son, voy a cambiar. Tengo que confrontarme porque si no me confronto no voy a ser transformado. Eso es lo real. No hay confrontación sin transformación. Perdón, al revés, no hay transformación si no me confronto con la palabra de Dios. Y eso nos lleva a que la verdad, que es Jesús, nos hace libres. Juan 8:32, se lo conocen de memoria. Y cuando yo fui a buscar este versículo en 3 versiones, ¿sabe cómo decían? Decían exactamente igual. No hay otra versión tan diferente. Solo hay una que es la Biblia amplificada, que dice más cosas, pero es interesante también. Y hay otra que es, por ahí vi que también es muy buena. Pero las 3 decían lo mismo. La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera Contemporánea y la Palabra de Dios para Todos decían, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay nada más. Sí, dice lo mismo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Reina Valera del 60. Pero miren lo interesante aquí. Conocerán a Jesús y Jesús los hará libres. Porque la verdad, ¿quién es? Jesús. ¿Saben? En este punto hay otra cosa interesante y es que el que se examina crece. No se estanca. Y yo hablaba sobre esto de examinarnos y es interesante. En una versión que leí, no la que les voy a dar ahora, pero en otra, decía que uno debe examinarse periódicamente de cómo está con Dios. Ah, bueno, en la versión del mensaje creo que se llama eso. Sí, que a veces, y tú la has usado, Santiago, acá. Es interesante. Dice, y tiene los 2 versos unidos, no, mejor, como 3 versos unidos, del 5 al 9. Pero una de las palabras que resalté es que tú y yo como creyentes debemos examinarnos periódicamente. Todo el tiempo. Miremos 2 Corintios 13:5.
Porque dice la palabra aquí, y lo subrayé, está diciendo, examínense para saber si su fe es genuina. O sea que hay una fe que no es genuina. Claro que sí. A ver, hay varios tipos de fe, sí. Muy bien, se acordó perfecto. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Sí? ¿Lo creen? Jesucristo está aquí, está entre nosotros, yo lo creo. Dice, de no ser así, ¿qué pasa? Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina, de la fe verdadera. ¿Qué es reprobar un examen? ¿Se acuerdan en la escuela, en el colegio, en la universidad? Uy, reprobé esa materia. Reprobé eso, ¿qué pasó? O sea que no la pasé. Que tengo que volver a repetirla. ¿Se acuerdan que hacía un tiempo había una cosa que se llamaba, si uno perdía una materia, tenía uno que hacer un curso remedial? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien tuvo que hacer el curso remedial? ¿Sí? Yo lo hice para español. Por eso aprendí a hablar después mejor. No, pero no era tanto por eso. Lo que pasa era que una vez en algunas materias eran como vagos, ¿se acuerdan? Pero ¿saben? Yo hice el examen y lo aprobé. Con 5, me acuerdo yo. O sea que yo no era tan malo en español. Lo que pasa es que sí, se descuidaba uno por ahí. Era changuita, dice mi pastora. ¿En qué? Amén. Bueno, gloria a Dios. Pero saben, eso nos lleva también a algo que es importante, y es esto. Dios desea la verdad, o sea, Dios desea la verdad en lo íntimo. Dios desea la verdad, Dios desea a Jesús en tu intimidad. Es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Dios desea a Jesús en tu intimidad. El Salmo 51:6 dice, mírame. Tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas a Jesús en lo íntimo. Dice, haz que en el secreto comprenda, o en lo secreto comprenda tu sabiduría. ¿A qué nos está llamando eso? A entrar al cuarto y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, ¿dónde te va a recompensar? Delante de todos. Pero mira, me decía el salmista, tú amas la verdad, tú amas a Jesús en lo íntimo. Yo quiero amar a Jesús en mi devocional, amar a Jesús en mi tarea diaria, en mi comunión con Él. Haz que en el secreto, en ese secreto yo comprenda la sabiduría, tu sabiduría, Dios, no la del mundo. No quiero ser sabio como el mundo es. Amén. Y voy a terminar con este último versículo, que también me lleva al autoengaño que impide la acción en la palabra. ¿Saben qué hace el autoengaño? Impide la acción de la palabra. Y todos ya conocen este verso. Yo voy a terminar con este verso. Santiago 1:22 dice, no solo que, escuchen, léalo ahí. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen, aquí dice algo, no es que si usted quiere. Esa traducción me gusta es por eso, porque dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Yo la tomo para mí, ¿saben? Tengo que ponerla en práctica, porque de lo contrario, solamente me estoy engañando a mí mismo. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No hay nada más que decir, iglesia. Dios los bendiga. Esta es la primera parte. Dentro de 8 días vemos cómo se manifiesta el autoengaño y el peligro espiritual. Pero vamos a orar. Y recuerden que hoy en 8 días hay un ayuno en la iglesia y tenemos cena.
Entonces nos veremos dentro de 8 días. Vamos a orar por un momento por esta primera parte. No nos engañemos a nosotros mismos, como nos advirtió el apóstol Pablo, que dice: no se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mí, Señor. Gracias por corregirme. Gracias por enseñarme, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero caminar contigo como tú quieres que yo camine. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname si he vivido en un autoengaño espiritual en mi vida, Señor. Porque no hay nada más peligroso que creerme estar bien o estar firme y no caer. Creerme estar bien estando a veces mal, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a sentirme seguro de ti cada día. Porque a veces el autoengaño nos dice: estás seguro, pero estás lejos de la verdad que es Jesús. Totalmente apartado. Señor, tantas cosas que hoy nos has dicho. Tantas cosas que hoy tengo que repasar y en esta semana hacerlo también. Es tu palabra. Y te ruego, Señor, que la bendigas en cada corazón que está aquí, en mi vida propia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te doy a ti toda la gloria. Te doy a ti toda la adoración. Te doy a ti toda la alabanza. Gracias, Jesús. Tú eres santo.